Hola, hola, soy Liam, estudiante de cuarto año de filosofía y junto a mi compañero David, hola, hola, les queremos dar la bienvenida a Más allá del jardín, Epicuro y el fin de la vida, el podcast donde trataremos temas filosóficos que nos afectan o nos atañen, como la muerte, la vida, el placer y otros. Y bien, a raíz de eso mismo es que en este capítulo hablaremos acerca del epicureísmo, una corriente filosófica que se centra tanto en el placer como en la búsqueda de una vida feliz. Vamos a centrarnos así en una famosa carta, que es la carta Meneceo, donde Epicuro expone de manera clara los principios de su ética hedonista. Y para empezar, nos gustaría explicarles el título del podcast, Más allá del jardín. El título abarca tanto su jardín como sus enseñanzas sobre la muerte. También la búsqueda del placer y la tranquilidad, como los pilares del hedonismo epicúreo, mientras introduce la reflexión sobre la mortalidad, conceptos que vamos a explicar a continuación, pero que a grandes rasgos sugieren ir más allá del placer inmediato, para explorar cómo vivir plenamente sin temer al fin de la vida, lo que atrae a quienes buscan una comprensión profunda de la vida y la muerte desde una perspectiva epicúrea. Así es, pues, y la parte del jardín también se puede relacionar directamente con, claro, la imagen que elegimos para este episodio, puesto que Epicuro enseñaba en su jardín en Atenas. De esta manera, esto refleja también su idea de la serenidad y el disfrute sencillo, alejado de las preocupaciones innecesarias. El jardín es un lugar natural y tranquilo que representa la búsqueda de placer en las cosas simples. Para el filósofo Epicuro, los deseos básicos y naturales, como son el comer de forma sencilla o satisfacer nuestras necesidades, nos llevan a tener una vida feliz y sin preocupaciones. El jardín refleja de esta forma un espacio donde se valoran estos placeres simples, como son la paz, la armonía y la conexión con la naturaleza. Además, Epicuro enseñaba en un jardín, lo que, bueno, como bien dijimos, le da un significado especial, tanto en el sentido histórico como filosófico. Muy bien, entonces para ya comenzar meramente con el contenido, la primera pregunta que surge en el podcast es: ¿qué es el hedonismo y cómo lo entendía Epicuro? Bien, el hedonismo es la idea de que el bien máximo es el placer y el mal máximo es el dolor. Epicuro, sin embargo, no defendía un hedonismo desenfrenado. Para él, el placer se entiende como la ausencia de dolor en el cuerpo, la aponía, y la tranquilidad del alma, la ataraxia. No se trata así de una búsqueda de placeres inmediatos o desmedidos, sino más bien de aquellos que nos proporcionan un equilibrio y bienestar a largo plazo. Claro, exactamente. Y, y eso es clave para entender por qué Epicuro no promovía una vida de exceso, ya que en su carta a Meneceo dice que todos nuestros deseos se dividen tanto en naturales y vanos. Los deseos naturales son esenciales para vivir, como la necesidad de comer o beber, mientras que los vanos, como el deseo de fama o riqueza, solo causan ansiedad y no nos acercan a la verdadera felicidad. Entonces, Epicuro nos invita a simplificar nuestra vida, satisfaciendo solo lo necesario para evitar así el sufrimiento. Y un buen ejemplo de esto es cuando uno compara el placer de una comida sencilla de casa, como puede ser quizá la cazuela, en relación a una más elaborada, como es el caso del cóctel en un restaurante. En ambas opciones se puede sentir placer, pero lo importante aquí que nos plantea Epicuro es que comamos lo suficiente para eliminar el hambre, no para saciarnos con lujos innecesarios. Claro, me gusta, me gusta harto tu ejemplo porque es equiparable para cualquier persona.
Epicuro entonces incluso dice que el agua y el pan pueden proporcionar un placer supremo, pero cuando se necesitan. Claro, claro. Lo que nos recuerda que la clave está en cómo valoramos lo básico. Aún así, cuando tenemos sed, no es sed de cualquier cosa, sino de una Coca-Cola, Una Pepsi, una cervecita, claro. etc. Entonces, ¿cómo entendía Epicuro el placer como fin último? Una buena pregunta. Y es que para Epicuro, el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Esto significa que todo lo que hacemos debe orientarse de cierta manera hacia la obtención del placer y de igual manera la evitación del dolor. Pero bueno, como decías, no se trata solo de placeres corporales o inmediatos, sino de aquellos que nos permitan alcanzar una vida sin turbación. Aquí es donde entra su famosa frase en juego, que es: acostúmbrate a considerar que la muerte no es nada en relación a nosotros. Claro, porque para Epicuro gran parte del sufrimiento humano viene del miedo a la muerte. De hecho, se sugiere en un momento que hay que tener una recta opinión de los dioses en el texto, Sí. para que así estos no influyan en la vida de las personas, pues no lo hacen. Pero la creencia de que sí lo hace terminar, Memorizados, con miedo. claro, a las mismas personas. Y tal como hay que tener una recta opinión acerca de los dioses, hay que tener hay que tenerla acerca de la muerte. Claro. Pues en la carta dice que la muerte no debe preocuparnos, porque cuando estamos vivos, la muerte no está presente. Y cuando llega, nosotros ya no somos. Al no experimentar la muerte, no hay razón para temer. Eso es muy interesante. Epicuro está diciendo que si estamos, no, perdón, si aceptamos que la muerte es solo la privación de la sensación, podemos vivir plenamente en el presente sin temor constante. Esto conecta con su idea de la ataraxia, como mencionábamos, de la imperturbabilidad del alma, que vendría siendo este estado entonces de felicidad. Sí, exactamente. Entonces, ahora ya, hablando de ejemplos, pensemos en cómo esto se aplica a nuestras vidas. Muchas veces nos preocupamos por cosas que están fuera de nuestro control, como la muerte o el futuro incierto. Y Epicuro nos proporciona, o más bien nos anima a centrarnos en el presente y a no permitir que esas preocupaciones nos roben el placer de vivir aquí y ahora. Como por ejemplo, yo cuando, por ejemplo, un ejemplo bien actual, cuando me encuentro en una semana llena de pruebas, pienso mucho en que tengo que hacer algo. Y eso solo termina quedándose en palabras muchas veces. Y mientras la hora pasa, me genera un sentimiento de remordimiento, porque no estoy haciendo lo que debería hacer, no estoy haciendo nada, lo que produce que claramente no me esté enfocando en mi presente. Mm, sí, te entiendo. De hecho, me ha pasado esa sensación de angustia, un poco esa ansiedad que produce el sobrepensar en el futuro y perder un poco de vista el presente. Y claro, otro aspecto importante del hedonismo en Epicuro es ciertamente el cálculo de los placeres. Porque bien señala que no todos los placeres son buenos ni todos los dolores son malos. A veces es necesario soportar ciertos dolores, como puede ser en este caso el estudiar por una prueba, tal como bien mencionas, porque es cierto que quizás no nos traiga incluso más placer el hacer otras cosas antes que el estudiar para la prueba. Y bueno, puede que así sea, pero es solamente en el momento, puesto que la verdad fundamental, eso que casi todos podemos llegar a entender, es que a la larga es mucho mejor prepararse con tiempo para rendir bien una evaluación y así propiciar tener un éxito académico, por decirlo. De igual manera, el hecho de estudiar puede que conlleve cierto dolor o sufrimiento, pero es necesario e incluso preferible eso antes de no hacer nada al respecto. En ese sentido, esos dolores no son tan malos y el placer de no hacer nada
no es tan bueno. efectivamente. Y bueno, Epicuro lo explica claramente. Dice que el placer debe ser siempre el criterio, pero eso no significa que debamos perseguirlo sin reflexión. Hay que calcular los costos y beneficios de nuestras acciones, como mencionaste tú con tu ejemplo. Mm, bien, entonces ahora que ya hemos ido mencionando todas estas cosas, podríamos hacer como una especie de recapitulación. Y me gustaría mencionar que Epicuro nos ofrece una visión de la vida donde el placer, entendido como la ausencia de dolor y la tranquilidad del alma, es el bien supremo. Y a través de su carta Meneceo, nos invita a dejar de temer a la muerte, simplificar nuestras necesidades y calcular sabiamente nuestras decisiones. Su enfoque es relevante y contingente a día de hoy porque nos desafía a cuestionar nuestros deseos y preocupaciones. Y bueno, ahí nos podemos preguntar, ¿estamos persiguiendo placeres que realmente nos hacen felices? ¿O simplemente nos dejamos llevar por el miedo y las ansias de cosas vanas? Claro, esas son preguntas que surgen en el momento, bueno, y las implicancias que tiene todo lo que dice Epicuro. Me parece un buen resumen. Y el mío sería que, bueno, voy a intentar explicarlo en una línea. Entonces, según lo que entendí de Epicuro, estaría el primer punto de la línea, que sería el punto A, que sería el placer, Ujú. entendido como el bien inicial, que guía nuestras decisiones. Ahora bien, el medio para llegar al fin es la prudencia, que nos ayuda a calcular los costos y beneficios de nuestras acciones. Y el punto B es el placer, que es tanto el fin último como el principio, ya que conduce a la felicidad y a la vida sin perturbaciones. Es bien acertada esa manera de entenderlo, según yo. Queda bastante claro, Muchas gracias. puesto que Epicuro ocupa un lugar central en esta manera de entender el actuar, por decirlo de manera apuntándose a un fin. Entonces, siguiendo un poco esa línea, igual me gustaría ahondar en, bueno, el lugar que ocupa Epicuro en la tradición filosófica. Y es que es uno de los primeros en desarrollar una ética basada en el placer, pero como bien decíamos, no solo en un sentido superficial, sino como un equilibrio entre el cuerpo y el alma. Su pensamiento de esta manera marcó una ruptura con otras corrientes filosóficas más centradas en lo espiritual o la virtud como el fin último, proponiendo en cambio que el placer bien calculado es el camino a la felicidad. Aunque su filosofía fue criticada por corrientes como el estoicismo y el cristianismo, Epicuro sigue siendo relevante y contingente a día de hoy, sobre todo si lo pensamos desde un enfoque práctico para vivir sin miedo ni ansiedades. Sobre todo hoy en día en una sociedad un poco, no sé, decir, que está sobreestimulada con las cosas que van ocurriendo y lo que pasó y lo que puede pasar y que en Claro. realidad se vuelve un poco complicado el estar aquí y ahora. Entonces, podríamos decir que su legado ha influido en corrientes posteriores como también, no sé, el utilitarismo, que también considera el placer como un bien máximo, mostrando así la duradera influencia que ha tenido su pensamiento tanto en la ética como en la filosofía hasta el día de hoy. Claro, tiene sentido. Entonces, podemos decir ya, eh, a modo de cierre, que Epicuro nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de riquezas o en los placeres excesivos, sino más bien en la capacidad de disfrutar de lo esencial, ya que para él vivir bien no significa buscar constantemente nuevas experiencias o bienes materiales, sino aprender a estar satisfechos con lo necesario para evitar el dolor y las preocupaciones. Epicuro nos invita a valorar los placeres simples, como la comida sencilla, la amistad, el bienestar físico, que son suficientes para alcanzar la tranquilidad del alma. Sí, estoy muy de acuerdo. Pues tal como planteamos a lo largo de este episodio,
Su filosofía nos ayuda a enfrentar uno de los mayores miedos humanos, la muerte. Epicuro argumenta que el temor a lo inevitable, como es la muerte, es una fuente de perturbación innecesaria, ya que la muerte bien no es algo que podamos experimentar. Si aprendemos a aceptar que la muerte no es algo que deba preocuparnos mientras estemos vivos, podremos concentrarnos en el presente y disfrutar plenamente de la vida, así libres de todo tipo de angustia. Por lo que, en resumen, Epicuro nos enseña que la clave para vivir bien es saber valorar lo que tenemos y así vivir sin temor al futuro ni a lo inevitable, como puede ser la muerte. Exactamente. Y, y bueno, lamentablemente ya no tenemos mucho tiempo, entonces de esta manera tenemos que dar cierre a este capítulo y bueno, agradecerte a ti por acompañarnos en este viaje por el epicureísmo. Fue bastante interesante y creo que da para mucho tema de conversación y que esperamos conjuntamente con David que este episodio haya sido realmente útil y que lo consideren como material para reflexionar en aulas de clase. Gracias. Así que sí, muchas gracias y adiós. Adiós.